Los defectos y anomalías congénitas son el objeto de estudio de la dismorfología. La dismorfología es una ciencia relativamente reciente, nació en los años, al inicio de los años 60 y su objeto es el estudio de las anomalías congénitas de las estructuras del cuerpo, de aquellas anomalías que están presentes en el niño en el momento del nacimiento. Así hay que definir dos conceptos básicos en esta ciencia, que son el concepto de anomalía, que es toda aquella desviación en una estructura, en el desarrollo de una estructura que puede provocar un error en la función respecto al promedio. Es decir, el concepto fundamental de la dismorfología es toda aquella estructura que se desvía del promedio de la población general. Y dismórfico es aquel individuo que porta una o varias frecuentemente estructuras dismórficas, estructuras anómalas, desviadas del promedio de la población para su origen étnico. El objeto de la dismorfología es doble y es clave en la clínica. Por una parte, el diagnóstico etiológico, el diagnóstico causal de cuál es el origen de esta anomalía y establecer para el niño afecto un pronóstico y un tratamiento posible, quirúrgico o no. Pero no solo eso, una función clave de la dismorfología es establecer, definir también el riesgo de recurrencia en la familia de esta misma anomalía. Las anomalías se han dividido clásicamente en dos tipos, las anomalías mayores y las anomalías menores. Las anomalías mayores son aquellas severas que afectan a la función y casi siempre o siempre suelen requerir solución quirúrgica, como por ejemplo esta niña con labio leporino que ha sido tratada. A veces estas anomalías se presentan aisladas, se presentan una sola en el paciente, pero muy frecuentemente se pueden asociadas a otras anomalías mayores o menores y en diferentes órganos y sistemas. Las anomalías menores, por el contrario, son básicamente de significación cosmética, no afectan a la función, la alteración de la estructura no afecta a la función de la estructura alterada, como puede ser pues, la clinodactilia o el pliegue simiesco, y además, como ya hemos comentado, no deja de ser las anomalías una desviación del promedio de la población, rasgos que están fuera del promedio de la población y por lo tanto están presentes muy frecuentemente en población general. Por ejemplo, si bien el hipertelorismo, es decir, una distancia exagerada, una distancia aumentada entre los ángulos internos de los ojos, es un hallazgo muy frecuente en muchas patologías congénitas genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, también es cierto que es una anomalía que está presente en muchas personas normales. Las anomalías menores son, sin embargo, más útiles para el diagnóstico que las anomalías mayores, porque son excelentes predictores del riesgo de la existencia o bien de malformaciones mayores o bien de retraso psicomotor, de retraso del desarrollo en la persona que los presenta. De hecho, cuando aparecen 3 o más defectos menores, en la gran mayoría de los casos, hasta en un 90% de los casos, existe por detrás, en el origen de la anomalía, una causa genética. De hecho, si correlacionamos la relación de anomalías mayores con anomalías menores, si bien, como ya hemos comentado, es muy frecuente la presencia de anomalías menores en población general, pero de forma aislada, de hecho hasta el 15% de los recién nacidos la tienen. Si en un paciente, en un individuo, encontramos 3 o más anomalías menores, lo cual es muy poco frecuente, como mucho en el 1% de los niños recién nacidos, en ellos, en el 90% de los casos, se asocia una anomalía mayor o, muy frecuentemente también, un retraso mental o del desarrollo. Visto desde el otro lado, más del 40% de los recién nacidos de los retrasos mentales de origen desconocido asocian 3 o más anomalías y en la mayoría de los casos estas anomalías suelen ser menores. Por otra parte, también las anomalías menores externas, hay que decir que las más frecuentemente identificadas, simplemente porque son mucho más fáciles de ver y además son frecuentes, son en cara, cuello y manos. Si bien las anomalías mayores internas son las más frecuentes son las cerebrales y las cardíacas. En cuanto a los defectos congénitos en general, se pueden encontrar de forma aislada o de forma múltiple. Los defectos aislados son aquellas en los que se puede ofrecer un tratamiento fácilmente, son conocidas, son de origen genético
o poligénico y multifactorial, cuando se encuentran aisladas. Por el contrario, si bien las anomalías aisladas suelen ser de causas múltiples, por el contrario, las anomalías múltiples suelen ser de causas concretas. Es decir, de hecho, lo cual hace que sean más fáciles de diagnosticar y más fácil de predecir el riesgo de recurrencia. En los defectos aislados se conocen tres tipos concretos de defectos aislados. La malformación es un defecto primario que sucede durante la vida fetal, por lo tanto antes de la 9ª, 10ª semana de la gestación, y son defectos importantes como paladar hendido o anencefalia, ausencia de encéfalo, agenesia de extremidades o algunas menores, no severas, como la polidactilia, como vemos aquí a la izquierda. También la agenesia del cuerpo calloso, la agenesia de extremidades, como ya he citado, la ectrodactilia, en este caso de los dedos, son anomalías aisladas, que son malformaciones aisladas. Otro tipo de anomalía es la deformación. En la deformación no se produce una anomalía en la formación de la estructura, sino que una vez formada la estructura, esta estructura se deforma a veces por factores mecánicos y otros de otro tipo, muy frecuentemente por factores mecánicos, como sucede en el pie zambo, en el niño zambo de Rivera, que tiene pie zambo y presenta artrogriposis, una contractura patológica de las manos, una artrogriposis generalizada en varias extremidades, como este niño, o un pie zambo. Estas anomalías son muy frecuentemente causadas por alteraciones mecánicas, por dificultades, por reducción en el espacio, en el movimiento, para el movimiento del niño dentro del útero, pero también pueden ser causadas por enfermedades neurológicas o musculares que impiden que el niño pueda movilizar las articulaciones en el útero. El tercer y último tipo de defecto aislado es la disrupción, que consiste en que una estructura que se formó normalmente, posteriormente se ha alterado, se ha interrumpido o ha sido amputada incluso. Suele suceder frecuentemente cuando aparecen bridas amnióticas en el contenido, en el líquido amniótico, que llegan a amputar las extremidades, pero otras veces, aunque como en este caso de la derecha, aunque hay anillos que sugieren la presencia de bridas amnióticas, en realidad también pueden ser causadas por microtrombos, por alteraciones vasculares. En este caso así fue. En cuanto a los defectos no aislados, los múltiples, que es el otro tipo de defectos que pueden presentarse, existen también tres tipos. Una es la secuencia, en la que lo que sucede es una anomalía, se presenta inicialmente y esa anomalía causa provoca que vayan apareciendo otras posteriormente, de tal modo que aparecen varias anomalías asociadas, pero están causadas solo por la existencia de una de ellas, que es la primaria. La más conocida es la secuencia de Pierre-Robin, que es causada por una hipoplasia de la mandíbula. Al no crecer la mandíbula dentro del útero, o al detenerse el crecimiento de la mandíbula en la vida intrauterina, la lengua, al seguir creciendo, no cabe en la cavidad oral y al no caber presiona hacia arriba sobre el paladar, impidiendo que el paladar se cierre y provocando la aparición de un paladar hendido. Y finalmente estos niños tienen, además de hipoplasia mandibular y paladar hendido, como la lengua no cabe en la cavidad oral y está caída hacia atrás, cuando nacen suelen tener problemas y dificultades respiratorias a veces muy severas. Otra forma de presentación de defectos múltiples es el síndrome, que consiste en un patrón de anomalías que tienen una causa común ajena a la primera de ellas, es decir, no es una secuencia, frecuentemente son de origen genético, puede ser de otros tipos, pero lo que les une es que tienen una causa común. Pueden ser de origen genético, monogénico, como el síndrome de Apert o el Cruzon, alteraciones cromosómicas como el Down, pueden ser debidas a pequeñas roturas de cromosomas, pérdidas de material genético o también a causas medioambientales. En por ejemplo, este es un síndrome de Apert, donde es característica la asociación de una facies característica, una típica facies tosca, con craniosinostosis, se cierran las suturas craneales antes de tiempo y además suelen tener sindactilia, una unión de los dedos tanto de las manos como de los pies. El síndrome de Down es otro síndrome, este es de origen cromosómico, que existe un cromosoma 21 de más. Todo el mundo conoce la típica facies del síndrome de Down, con la inclinación de los ojos mongoloides, suelen tener el macroglosia, pero además pueden asociar cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias, otra serie de alteraciones. Los síndromes de Prader-Willi y Angelman
son causados por ambos por la misma pérdida, una pequeña pérdida de material genético en el cromosoma 15, que cuando es el cromosoma 15 paterno da lugar al síndrome de Prader-Willi, cuando es el paterno el que ha perdido ese mismo fragmento da lugar a la presentación del síndrome de Angelman. Y finalmente, como ejemplo de síndrome de causa externa, de factores externos, es el síndrome alcohólico fetal. Son niños o niñas que tienen también una facies característica, con un filtrum largo, que es el espacio que hay entre la nariz y el labio superior, que suele ser aplanado, los ojos de inclinación antimongoloide, pero suelen además tener a veces cardiopatías y frecuentemente o casi siempre asocian además un tipo de alteración intelectual, o bien en la esfera del lenguaje, de la relación social o en el conocimiento. El último de los tipos de patrones de asociación de defectos múltiples es la asociación. La asociación son aquellos casos en los que aparecen una serie de alteraciones cuya causa común no se conoce, pero que se presentan frecuentemente juntos, aunque ignoramos por qué. Realmente tenemos que sospechar que en estos casos existe un origen etiológico común, pero lo desconocemos. Entonces, probablemente muchos de ellos, o la mayoría de ellos, en realidad sean síndromes, pero al desconocerse la causa que los provoca, están clasificados como asociaciones. Uno, por ejemplo, el síndrome de Vater es muy conocido, porque Vater es el acrónimo de las alteraciones de las estructuras alteradas. Son vertebrales, las vértebras, el ano, las fístulas, aparecen fístulas traqueoesofágicas y también anomalías radiales y renales. Pueden asociar otro tipo de alteraciones, como cardiológicas, como en ese caso se llama asociación de Vater. En conclusión, una anomalía congénita es una anomalía de estructura no funcional que está presente al nacimiento. El término anomalía congénita incluye una variedad de trastornos de etiologías muy variadas, a veces genéticas y a veces no. Es necesario distinguir entre los tipos de malformación, deformación, disrupción, síndrome, secuencia. Es muy importante a la hora de clasificar e identificar el origen etiológico. Los objetivos de la dismorfología son dos. Por una parte, identificar el mecanismo subyacente desde el punto de vista teórico, y desde el punto de vista práctico, fundamentalmente, definir un pronóstico y tratamiento para el paciente y un asesoramiento genético correcto a los padres y a los familiares del individuo que representa.